pero entonces la tolerancia está siempre en función de la intolerancia. Naturalmente, algunos me han dicho, algunos que hablo de estas cuestiones en público, me han dicho que esto es una cuestión demasiado rebuscada, demasiado difícil. Y yo les he respondido primero que no es nada difícil, y segundo que más difícil es definir lo que es una elipse, ¿verdad?, en un bachillerato elemental, y sin embargo todo el mundo lo entiende. De manera que es que los ciertos conceptos exigen una cierta complejidad, porque si no serían conceptos más que puras trivialidades. Y entonces, precisamente yo creo que esta estructura, que es muy cerrada y que juega perfectamente, pues define más o menos la situación de la tolerancia y la intolerancia. Bien, y entonces ahora vamos a ilustrar rápidamente, antes de entrar más adelante, vamos a ilustrar pues lo que podría ser la historia de la idea de tolerancia, desde este punto de vista, ¿no? La historia de la idea de tolerancia. Es una historia sumamente interesante, curiosa, además está por hacer, y además no se trata de hacer una historia simplemente de pues que se yo dosográfica, de procurando buscar textos de quien ya ha dicho Aristóteles, o que no ha dicho nada. Ahí está la cuestión, que no ha dicho nada, ¿verdad? Ni Santo Tomás no ha dicho nada, aunque Santo Tomás ha dicho cosas muy interesantes que utilizan incluso el verbo tolere, de manera que está ahí ejercitándose la idea de tolerancia, pero sin nombrarla como tal, utiliza el verbo, pero no el nombre, ¿verdad?, de tolerancia. Y entonces, pues hace falta hacer una historia de la tolerancia. Bueno, pues la pauta nos la da la idea de justicia, que antes hemos constatado, la relación formal en principio entre tolerancia y justicia. Entonces yo creo que primero que habría que distinguir una historia de la tolerancia, de la idea de tolerancia, y la intolerancia, por tanto, y una historia de las situaciones de intolerancia o de tolerancia, que naturalmente no son tales más que retrospectivamente. Esa es la dificultad del asunto. Esto pasa en general en todos lados, no es en este solo. La idea de Marx de las clases sociales, como todo el mundo sabe, cuando Marx talla la idea de clase social sobre la sociedad capitalista, naturalmente, inmediatamente se retrotrae este concepto hacia la época feudal, hacia el esclavismo, y naturalmente se discute totalmente si se puede hablar de clase burguesa o de clase proletaria, como habla Toynbee en Roma, ¿verdad? Ahí hubo proletarios, pues no hubo proletariado. Sin embargo, Toynbee habla del proletario interno, y muchos historiadores, y a la Edad Media lo mismo, y entonces los historiadores discuten ampliamente pues si el concepto de clase social, que está tallado en la sociedad capitalista, se puede retrotraer a otras sociedades. Y la mayor parte dicen que sí, Carlos Martínez dice que sí, con condiciones, otros que dicen que no. Bueno, pues está en una situación parecida. Es decir, la idea de lo que pasa con el feudalismo, hasta qué punto el concepto del feudalismo como concepto histórico, que es un concepto tallado en Francia principalmente, se puede retrotraer no ya pues qué sé yo, a la época de la dinastía Qin, ¿verdad?, sino incluso a España, si aquí hubo feudalismo. La situación es parecida. ¿Hasta qué punto el concepto de tolerancia y intolerancia moderno, como hemos dicho, que es un concepto reciente, del siglo XVII y XVIII, hasta qué punto este concepto se puede retrotraer anteriormente? Es una reinterpretación, pero hay que tener cuidado para no caer en anacronismos monumentales. Pues entonces vamos a dejar la historia de la tolerancia y vamos a referirnos especialmente a la historia de la idea de tolerancia. Y claro que hay que empezar, para ser consecuentes con lo que acabo de decir, hay que empezar por una fase cero en donde no hay tolerancia, claro está, donde no hay idea de tolerancia, sino donde hay situaciones que reconstruimos anacrónicamente en ese sentido, pero que es una fase cero, porque la idea de cero ya lo dice todo. Y esta fase cero, pues ¿cómo la determinamos? Pues en relación con la justicia. Es decir, en donde la tolerancia, lo que hoy llamamos tolerancia, está conceptuado en la teoría de las virtudes de Aristóteles, por ejemplo, o de Platón, está conceptuado a lo sumo en relación con la justicia. Perdón, a lo sumo no en relación con la justicia, sino en relación con otras virtudes que no es la justicia, es la cuestión. Con otras virtudes que no es la justicia, porque y si se utiliza en relación con la justicia es sobre la base de hacer de la tolerancia un vicio y no una virtud. Esa es la cuestión. Sí, de manera que la situación en función de la justicia empieza a ser ya interesante cuando la contrastamos con la teoría de las virtudes de Aristóteles. Es decir, la justicia, desde el punto de vista de la virtud de la justicia, la tolerancia, ya en los clásicos, no digamos en la Edad Media, es a lo sumo un vicio. ¿Por qué? Porque es una injusticia. Porque la injusticia es no dar a cada uno lo suyo. Y la tolerancia es una suerte de adulación.
porque la tolerancia ante las opiniones de otras personas que son inadmisibles supone una adulación a estas opiniones, y es dar como suyo algo que no es suyo, porque hay que retirarlo, porque unas opiniones necias o estúpidas no son de nadie. Y yo opino esto, ¿no? Si la opinión es necia, tú no te puedes identificar por ello si es que tú sigues siendo una persona racional, ¿verdad? Entonces tú lo que tendrás una debilidad mental transitoria, a lo sumo, ¿verdad? Pero tú no te puedes identificar con esa necedad, ¿verdad? A pesar de que es la moneda corriente hoy día, basta que sea mi opinión para que ya está justificada, ¿no? Precisamente en la interpretación clásica sería una injusticia. Y a lo sumo, lo que llamamos hoy relaciones de tolerancia, habría que relacionarlas con la prudencia. Es decir, la prudencia de tratar a un intolerante, ¿verdad? Prudencia que tiene mucho que ver con el miedo, con el temor, con la previsión de las consecuencias que puede haber, pero que no en absoluto tiene que ver con la virtud, ¿verdad? En absoluto tiene más que con la virtud de la prudencia, pero no tiene nada que ver ni con la libertad del otro, ¿verdad? Ni tiene que ver pues con cosas, ni con el respeto al otro en absoluto. No tiene nada que ver con esos conceptos que son los conceptos modernos de tolerancia, precisamente. Bien, y entonces en la fase 2, perdón, la fase 1, porque en la fase 0 la tolerancia no aparece por ningún lado. En la fase 1 por lo menos aparece el nombre. Esto es muy largo de contar, pero voy a resumir, pues particularmente centrándome en Santo Tomás, que es quien utiliza la palabra tolere, el verbo tolere, ¿verdad? Entonces, en la primera fase de la tolerancia, que cubre más o menos la Edad Media, yo creo que la novedad principal con respecto a la Edad Antigua es la aparición de una nueva virtud, mejor dicho, de un nuevo orden de virtudes, que son las virtudes teologales. Es decir, que de un modo subvierte en la relación de Aristóteles, sobre todo en lo que tiene que ver con el amor o con la caridad. Es decir, Aristóteles, como es bien sabido, distribuía entre la familia y el Estado, digamos, entre la sociedad económica en el sentido aristotélico, entre la economía familiar, ¿no? Oikos, la economía familiar, entre la familia, la gran familia, claro, que contaba con esclavos, por supuesto, pero la gran familia antigua, la gran familia estaba regida por la desigualdad. Es decir, la familia es esencialmente desigualdad entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre esclavos y hombres libres, y esta desigualdad se compensaba con la filía, con el amor, algo parecido al amor, mientras que el Estado estaba sometido a la justicia y a la igualdad, a la isonomía, ¿verdad? Es decir, la relación entre la familia y el Estado en Aristóteles más o menos se podían, para lo que nos afecta, se podían un poco organizar de este modo. La familia es la desigualdad y el amor, algo parecido, ¿verdad? Y el Estado es la igualdad y la justicia. La subversión que se produce en la Edad Media, como bien sabemos, cuando desaparece el Estado-ciudad, aparecen los imperios universales y sobre todo aparece el imperio de Constantino, es cuando el cristianismo, la Iglesia Católica, empieza a ser una gran familia, así se define, una gran familia, y hasta el punto que esa gran familia que es la Iglesia Católica, desde las coordenadas aristotélicas es ininteligible, porque precisamente lo que no es una familia, pero tampoco es el Estado, por lo menos no se reconoce como Estado. Y entonces la Iglesia Católica es una entidad tan absolutamente nueva, y yo no creo que tenga paralelo con ninguna otra cultura, no se puede asimilar nada, sobre todo por el carácter internacional que consiguió enseguida gracias a haberse aliado con el Estado romano como natural. Entonces esa Iglesia Católica resulta que está presidida por la caridad, precisamente por las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y entonces la caridad empieza a funcionar en las relaciones sociales tan importantes, en la relación de Iglesia y Estado, empieza a funcionar de un modo que acaso tiene que ver con la tolerancia. Esa es la cuestión, ¿verdad? A veces tiene que ver con la tolerancia. Y tanto que lo tiene que ver. Vamos, con la tolerancia estamos hablando anacrónicamente, con un concepto precursor de tolerancia.